parece tu toma? ¿Cuándo empezar, por favor? Bueno, sin querer queriendo, la historia del programa, porque nosotros nos vamos en busca de historias, pero la historia del programa ya nos está uniendo gente. Acá estamos en el Hotel Colón, frente al Hotel Colón, y don Cándido, el propietario de este hotel, que se encuentra en la querida ciudad de Yutú, es una persona con la cual nos cruzamos en uno de nuestros viajes cuando nos fuimos a las dunas de San Cosme y San Damián. En plena duna nos cruzamos con un señor y con su familia, con su sobrina, con su hija, y él es el propietario de este hotel. Entonces, qué lindo poder reencontrarnos con personas con las cuales estuvimos compartiendo ya en algún momento, ¿verdad? Don Cándido, ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo andamos, Es un gusto estar compartiendo con ustedes. para nosotros sí que... Siéntese como la casa propia. Adelante. Permiso, don Cándido, permiso. Bueno, y le decía a la gente, le compartía nuestra historia, ¿verdad? ¿Dónde nos conocimos? En las dunas. En la duna de San Cosme y San Damián. ¿Qué fecha más o menos? ¿Vos recordás más o menos qué año, qué fecha? Y creo que fue en abril más o menos del año antepasado. Nosotros íbamos llegando en la lancha y usted en la avioneta se estaban rodeando. Y era usted que estaba bajando ahí. Sí, nos fuimos con don César Martínez, que nos llevó en su avioneta. Hicimos un lindo viaje. Y cuando subíamos ahí el arenal, yo le di a usted, vaya, para le saludé primerito y ahí mi sobrina, mirá, bicho, digo, saltaron todos de alegría, justito coincidimos en ese... Coincidimos en ese viaje porque más o menos llegamos al mismo tiempo. Sí, sí. Qué lindo poder conocer el Paraguay. Y usted es fanático del Paraguay también y de su historia. Y así yo le estaba comentando acá a la gente cuando nos encontramos allá, que nosotros tenemos en YouTube un hotel y la idea es preparar un círculo turístico, tener un bus turístico y llevar a la gente a recorrer por esos lugares. Qué lindo. Y vienen los pasajeros y preguntan, ¿dónde podemos ir? Y si te presentás para la gente, don Cándido, porque nosotros ya no conocemos, Sí, ¿verdad? sí. Para la gente, ¿verdad? Para el programa Eichapa, muy buenos días. Un gusto tenerles acá y a la audiencia de Telefuturo. YouTube en este momento está despertando con la llegada del asfalto de ambos lados. Que un Tuvimos sueño acariciado por cuánto tiempo. demasiados gobiernos, nos decían la ola, nunca pudo concretarse y ahora sí estamos ya surgiendo. Bueno, a la señora Graciela da Silva de Caballero también le mando un beso enorme. Doña Graciela, porque yo conozco la ciudad de Yutú hace casi 20 años que vine a esta ciudad. Ya conocí a Yutú, ya conozco Yutú. Y lo que es hoy a lo que era 20 años atrás es muy diferente, ¿verdad? Muy ¿Cómo diferente. creció la ciudad? Sí, sí. ¿Y tu nombre, don Cándido, para la gente? Cándido Colón Vera Civil es mi nombre. Por eso es el Hotel Colón. El Colón, en honor también a mi abuelo, que era un uruguayo que vino, se instaló en la zona. Yo, mi hijo, seguimos con esa tradición de los nombres. Bueno, ahí está la sobrina. En la recepción. Vení un ratito, vamos a hablar. Bueno, y cuando vean las imágenes van a poder entender, ¿verdad? De dónde nos conocimos. El ¿Verdad? rondal ¿Qué en tal? las dunas cuando... ¿Cómo te va? Sí, todo bien. Recuerdo muy bien, hace 2 años nos conocimos en la 2 zona años, ¿verdad? de San Cosme y Damián, sí, 2016. Estábamos turisteando y justo vinieron, hicimos algunas tomas, nos divertimos muchísimo. Esa es la palabra que ya escuché varias veces que utilizan los jóvenes, ¿verdad? Todos somos jóvenes realmente. Pero los más jóvenes dicen turisteando, ¿verdad? Y sí, recorriendo un poquitito, tipo, turismo interno, recorrer el propio país. En aquella época ya se demuestra cómo la tecnología es fundamental a la hora de promocionar los lugares, ¿verdad? La foto, el video, la selfie. ¿Y Hasta ahí cuál, empezó todo. cuál fue la experiencia de aquel viaje Y con tu súper lindo, tío, tu con prima? ganas de conocer cada vez más. Fue uno de los primeros viajes así en familia, digamos, y siempre las ganas de seguir conociendo más. Me gusta mucho hacer turismo interno. Terminé la carrera de nutrición, estoy trabajando ahora acá en el hotel de mis tíos y eso, me gusta mucho viajar, conocer
Me parece una opción bastante linda que hoy en día en el país esté reventando con todo lo del turismo interno, porque anteriormente como que no estaba tanto así en la mira y ahora como que se está explotando mucho más. Cuando estábamos en las dunas, don Cándido ya nos decía, cuando se vayan a YouTube se van a quedar en mi hotel, nos decía, ¿verdad? Y después de 2 años... Y el primer llamado que recibí ahí, ya le dije, yo soy fulano, que estuvimos y enseguida luego con el contacto la productora, doña Mila, y ya... Y le mandamos saludos a tu hija. En ese viaje tuviste... Mi señora. ¿Tuvo tu señora? ¿Tuvo tu hija? Aquí sobre mi hijo, el Rubio. Él estuvo también. Pues le mandamos saludos a tu señora, a tu hija, que está estudiando en Villarrica. Acaba de llamarme mi hija diciendo que siente mucho, no puede estar recién, mañana va a poder venir. Paz Valeria. Paz Valeria. Ahí está. De medicina, está por Villarrica. Así que un gran saludo para Paz Valeria también. Bueno, te agradezco. Dale a ustedes. Y algo que nos Usted gusta... mencionó la familia Caballero. Acá Sí. es una familia muy reconocida. La familia, yo tengo acá el libro escrito por Mirtia Caballero Tesada. El libro sobre San Francisco de Yutí. San Francisco es el nombre de la ciudad de Yutí. Este es un libro que relata toda la historia de nuestra ciudad. San Francisco de Yutí. De Yutí, escrito por Mirtia Caballero. Origen y desarrollo. Mira Siempre un poco. como todos los pueblos antiguos alrededor de la iglesia, estaban todos. San Francisco de Yutí, reconstrucción del pueblo según los inventarios. 1752, 1764, 1784, 1790 y 1844. Un libro, tiene toda la información. Los apellidos de dónde vienen, los apellidos indios, todo eso está relatado en ese libro. Trabajo de la profesora doctora Mirtia Caballero de Tesada. Sí. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte. Llegamos al altar. Acá había aquel, ¿cómo se le llama? Telaraña, ¿cómo se le dice? ¿Telaraña? Sí. Ese estaba acá, cuando no había todavía la electricidad, y con un sostén ahí, con un cabo, y bajábamos nosotros y prendíamos las velas. Y después cuando llegó la luz de 1984, entonces estuvo mucho tiempo y después dijo el país, ¿por qué no le ponemos la electricidad también? Y se llegó ahí. Ya hace poco se llegó ahí. Pero ese mismo era. Ese mismo era. Bajaban, prendían la vela y subían otra vez. Bajábamos, prendíamos la vela y alzábamos otra vez. Mira, pues eso nunca escuché. ¿Eh? Esa es la primera vez que escucho. Acá había acá está todavía el soporte. Con un cabo. Allá, Mira un poco. un señor y te deja. ¿Qué, Yami? Que se cargaba Sí. Tenía unas mechas, se prendía y se volvía a izar. Pero eso estaba acá, más o menos acá, después nomás se cambió allá. Ahí está ahí está el sostén. Sí. Si ahí. se fijan, Sí. sí. Nosotros ya Llega Santi. por última vez le pusimos vela. Acá está, arriba de este, está el
Sí, ese era el lugar. Ahí está. Sí, acá en este segundo pilar. Tenía que ¿cómo quitar? ¿Cómo andamos tanto tiempo? ¿Verdad? Tanto tiempo. Como si te presentás también para la gente. Yo soy la señora Norma Carreras de la Silva, aquí yuteña por adopción, porque no soy yuteña, pero sí que un yuteño me trajo, de lejos me trajo y hasta ahora estoy aquí. Bueno, vamos a estar hablando también Sí, contigo, sí, doña claro, Norma. claro de- que sí. De Bueno, la historia de Continúe YouTube. con su... Sí. ¿Qué pasó, Yami? Que Norma te conoce desde chiquito, que incluso tiene fotos tuyas que viniste a un 15 años acá en YouTube, de pirata. No, después de una Semana Santa, lo que recuerdo, Sí. que después se fueron todos allá en Cantarrana, se llama un lugar, una laguna, acá en el campo de la familia Barbosa, no sé si recordás. Yo recuerdo algunas cosas de esa época. Vamos a estar recordando. Bueno, listo. Bueno. Así es. Don Pedro, si venía acá, esto se colgaba allá, se le cargaba querosén, no era vela, entonces, era querosén. Nosotros No, le y pusimos vela vela la también, última vez. vela también. Vela también, porque ya que teníamos miedo pues, por ahí de ese Pero incendio. era a querosén. Y eso ya se le cambió nomás. Eso eran unos, ¿cómo te voy a decir? Era como un globito así, el original. Ahora, por ejemplo, está porque tiene los focos de bajo consumo. Sí, ya, ese se se le cambió todo. cambió Ya, las se tulipas, te modernizó. voy a decir. Pero se sigue manteniendo la, Sí, la araña original. La araña La original. araña original. Sí, la araña original. Sí. Qué belleza. Solamente las tulipas las que se cambiaron para poder adaptarle el portafoco. Qué belleza. Y allá arriba está el mismo sostén que tiene este. Calculamos que también Sí. la araña arriba del altar era querosén Sí. y después a vela. Sí. Vamos a pasar para poder observar eso. Este es lo que se cambió también, este maderamen, porque este que iba ya arqueándose y ahora se cambió después. Sí, en 1984 se cambió ese. Pero ahora te voy a mostrar después. El altar, por ejemplo, corre peligro de caerse. Es pesado y hemos hecho el pedido ya en otras oportunidades. Recuerdo que vino el presidente Franco y dijo que iba a otorgar un rubro especial para la restauración, porque hace falta restaurar. Esta iglesia se tiene que restaurar, por ejemplo, la parte de la torre, la parte allá donde estaban cantaban el coro, todo eso ya. Y dice que ellos no quieren que se toque sin autorización, la autoridad de la diócesis, digo yo, de la curia, no quiere que se toque sin que ellos autoricen. Tal es así que vamos a ver ahora, el retablo está ya en condición de caerse, está ya medio doblado y es pesado. Vamos a mostrar eso, a ver si no se apuran Sí. con este pedido porque... Felizmente también le cuento que tenemos dos imágenes. Esta es la réplica que vino recientemente. Voy a mover este. Sí. Pasa un poco y vas a ver ahí. Mira, fíjate acá. Sí. Y allá están los horcones. ¿Viste cómo ya...? Sí, está ya inclinado, ¿viste? Eh. Allá le está sujetando esa madera, incluso el que Sí. está en el suelo. Si pasa, Santi, Pasa. De estos lados vas a sacar mejor. se está inclinando esto. En cualquier momento se puede venir abajo. A ver, ¿qué vamos a poner? Vení, fíjate un poco acá. Vos quedate ahí, Santi, y nosotros nos vamos con Hugo al otro lado. Estos son soportes originales. Mira. Aquí, don Pedro. ¿Y Ahí cómo ya está? llegó sonido. Sí. Mostrarnos nomás, entrado, don Pedro, entrado y otra. Allá al otro lado está Santi Estos filmando. son soportes originales, Santi, mira. ¿Y cómo ya está arqueado? Ya le va llevando esta hacia allá. Acá se nota perfecta. Creo que eso es lo que le están sosteniendo, aquellos que están por la pared. Esto ya no, prácticamente ya. ¿Cómo lleva? Le está llevando. Está llevando y se está arriesgando perder un retablo Sí, señor. de más de 400 años, ¿verdad? Correcto. Correcto, porque cuando se quemó, en 1915, cuando se estaba construyendo la iglesia, esta es la parte de la sacristía. Y estaba todavía a 4 metros del techo y a 5 metros del mojinete. Y en eso cae una centella en el mes de diciembre, justo sobre la sacristía.
Y ahí se quema. Gran parte de la pared, esta pared se quema. Acá también. Y los santos que estaban acá también se quemaron todos. La Virgen Nuestra Señora Natividad de madera. Y San Francisco de madera quedaron totalmente quemados. De ahí quedamos sin santo. Pero en 1928 sí, ya se trajo de España la original que está ahí acá en el retablo. Si podés pasar acá, Santiago. Todos son madera. Lo inclinado que está acá. Madera época franciscana, originales. Y este altar mandó construir, ya cuando se quemó todo de nuevo, la señora Sebastiana González de Benítez, la que prácticamente mandó construir la iglesia. A ella se le debe esto. En 1926, antes de terminar la iglesia, ella ya entregó esto, su colaboración. Ahí está un letrero allá arriba, 1926. Don Pedro, ¿y la santa patrona YouTube es? Nuestra Señora de la Natividad. Acá está. La Virgen Niña. La Virgen. La Virgen Niña le decía. Niña. Sí. Ahí está. Te está mirando ahora. Y ahora vamos a pasar a la sacristía ese día, ¿verdad? Esta sí, la sacristía. ¿Así? Así, vamos. De repente se me mezcla todo ya. Ahí está. Sacristía. Esta es la cruz. Hay muchas cosas lindas en el archivo y demás cosas. Lástima que no están en el cuidador. Por favor, mantener todo en orden. Sí, no. Esto hicieron, hay algunas damas que siempre se dedican a realizar las cosas. Ellos mandaron a hacer los vitrales, eso. Están ahí, puedo querer hablar con ellos ahora. Ahí está la que maneja el movimiento de Shenta, eso es lo que mandaban a hacer todo esto. Qué lindo. Costó mucho dinero esos vitrales. Y acá tenemos los horcones, mirá cómo traspasa acá arriba. Impresionante. Son unos horcones de la época. Horcones de 1600. Sí, y 1611 se fundó Yuti, pero para 1639 ya dice que ya estaba construida la iglesia. Los franciscanos eran muy guapos y los indios también que reducían. Trabajaban muy bien, seguramente digo yo, porque ahí pues nacía. Todo lo que hicieron está parado todavía, sí, hasta hoy. Incluso se cuenta que diariamente los indios asistían a misa primero, misa cantada, ellos hacían todo ya sus elementos y después recién iban a trabajar. Qué belleza. Estas son puertas que eran originales de aquella época. Ya se cambió. Están las dos puertas están acá. Las puertas, ya eran originales. Y ojalá se siga guardando hasta acá, que no se use para otra cosa ahora. Exactamente. ¿Puedo pasar al otro lado ahora? Sí, puedo pasar. ¿Te seguimos, Pedro? Esto ya se hizo posteriormente, ya en nuestra época ya se hizo esto. Acá se habilitó un baño, se habilitó un baño, más o menos, es como un archivo, ¿verdad? Como estas cosas también de esa época, parece que había un piano que recuerdo que se nos regaló, la hermana del presidente Stroessner trajo el piano. No sé qué habrá pasado. Pero allá van a ver una escalera muy antigua. Sí, esa es muy antigua. Sí, eso sí ya se usaba de otras épocas. Acá, por ejemplo, está prendido el... Sí, esto está prendido. Ahora nomás que estamos nosotros. Hay muchas cosas que hay que... Nosotros vinimos a hacer un inventario una vez y hay cosas que ya no están, muchas cosas se llevaron de acá. Ese es moderno. Ese le mandó a hacer la intendencia con los corredores. El corredor no teníamos. El año pasado creo que se habilitó los corredores. Hace unos 2 años. Sí, ahora como que en Curuzuya. Así usábamos nosotros antes. Abrí nomás. En ese lugar estaba la iglesia vieja.
amanecer florido. Siento esa brisa que calienta el corazón, y desde tu río Paraguay yo te saludo, repartiendo melodías como un pájaro cantor. Tengo algo buenísimo para contarles, más que nada a los que todavía no se han pasado a Claro. Escuchen bien, trayendo su número a Claro Prepago, les regalamos 3 GB por mes durante 3 meses. Además les regalamos WhatsApp gratis más Claro Música Libre. No esperes más, traigan su número y bienvenidos a Claro. Es simple, es claro. Y poder dormir con tu lunita guaraní. Ay, mira tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Veo a tus mujeres con Olimpia, mira ahí. Que a mí no venía, amigo. No fue en tus 15 años, ¿verdad? No. Es posible. Y si Rosana era mayor que nosotros luego. Y el chorizo yuteño. El casero. Yo recuerdo una fiesta grande y después nos fuimos a un campo y amanecimos todos ahí. En Barbosa, sí. Barbosa. ¿Cómo es Barbosa? ¿Qué es? ¿Cómo es? Ayer, señor. Buen día. Viene contratada, viene contratada. Estaba llena de casa. Estaba llena de Mira lo que. Ay. Hola. Bueno, y ahora quiero contar un poco parte de mi infancia también, ¿verdad? Que pasé en la ciudad de Yutú hace 19 años. 19, 20 años que vine varias veces a la ciudad de Yutú con la familia da Silva Caballero. Mis vecinos de toda la vida, de infancia y hasta casi mis 20 años. Doña Graciela y don Nené Caballero. Doña Graciela da Silva es hermano de don Anjo da Silva, que está acá en la mesa, que es dueño de casa, como doña Norma, ¿verdad? Doña Norma es la persona que nos recibió en la ciudad de Yutú y me había recibido, tanto doña Norma como don Anjo me habían recibido en su casa y posiblemente en varios lugares de Yutú donde yo venía con Aldo Caballero y con José Caballero, hijos de don Nené y doña Graciela. Doña Graciela, hermana de don Anjo. Y cuando surge la posibilidad de venir a la ciudad de Yutú, yo les comento, ¿verdad? Les comento a mis padres. Evidentemente mis padres ya le comentaron a doña Graciela. Muy rápido se filtró la información. Se filtró la información, ¿verdad? Pues tratamos de que no se filtre tanto, ¿verdad? Queremos producir un poco tranquilo, ¿verdad? Si no, se produce mucho alboroto, ¿verdad? Entonces ahí ya empiezo a hablar con Aldo, con Rosana. Rosana, que es la hija de Yaya. Sí. Que Yaya es la hermana de don Anjo también, ¿verdad? Que sus hijos son Jorge y Rosana. Sí. Y el mío es Leila y Fernando. Leila y Fernando. Y yo había venido al 15 años de Leila. Hoy estuve hablando con Leila, con la hija de ustedes, estuve hablando y
Y estábamos ahí debatiendo, sí, pero Aldo le trajo a su compañero de colegio o te trajo a vos y yo vine. Lo que sí, yo vine a un 15 de Pirata y vine al 15 de Leila también y vine a una fiesta en el campo de los Barbosa. De los Barbosa. De los Barbosa, ¿verdad? Te interrumpo, y fue una fiesta de Pascua de Resurrección, porque fue una Semana Santa, y ese sábado de gloria a la medianoche se suele hacer la fiesta de Pascua, y en esa fiesta que yo recuerdo que vos estuviste. Yo vine a varias veces y en varias fiestas, ¿verdad? y tengo recuerdos muy lindos, Anjo, de YouTube. Sí. Y recuerdo ese pueblo, hoy ya una floreciente ciudad. Así mismo. En la casa de tu mamá también. Sí. Me quedé en alguna ocasión. Y después en la casa de Yaya, ¿verdad? Y vos conocés mucho de la historia de YouTube como youtubense, don Anjo. Y queremos un poco conocer también más de tu vida en YouTube. Yo fui futbolista, después me dediqué a la escuela de fútbol, Sí. después me dediqué a como técnico, y el único técnico que llegó con la sub-15 de YouTube como salir campeón nacional y de Liga de YouTube, fui yo con el profesor César Vergara. Yo quiero mostrar el cuadro. Ya está. Yo traigo, no se preocupen. Quiero mostrar el cuadro de esa época, ¿verdad? Acá está. Nosotros ya nos sentimos como en casa porque así nos hacen sentir, ¿verdad? Acá está don Anjo. Acá está. ¿Y cómo se llama el jugador que está acá, que está jugando en México? Este chico. Este se llama Ramírez, el apellido. Es un jugador que jugó primero. Él tenía 8 años cuando empezó en la escuela de fútbol. Y también sos especialista en los postres, en los dulces. El asado, lo único que decir, aplauso para el asadero tenemos que hacer ahora. Porque el asado que comimos hoy acá. ¿Te gustó? Y yo habré comido yo solo 1,5 platos del chorizo yuteño. Y después 2 platos de asado, 2 platos de ensalada, 4 sopas, 3 pedazos de mandioca. Y la gente me dice, vos sos flaquito. Y caminamos mucho también. Caminamos mucho. Y ahora el postre todavía no toqué. Ahora le vamos a mostrar el postre. Comemos mucho cuando viajamos. En serio, Sí. me imagino. Sí, creo que todo el mundo Sí. Dios mío. Esté bien dulce. Sí. Ya cambia. Cuando se apague la cámara, van a ver realmente cómo yo como. Ahora sí, chiquitito nomás, ¿verdad? Pero vamos a repetir varios postres. Y ahora quiero escuchar un poco lo que ocurría hace 19, 20 años, ña Norma. Contame vos, pues yo no me acuerdo muy bien. Ay, no, Haceme quedar como un chico excepcional. No, claro. Nambrena. Era timidito, eso es lo que recuerdo, que eras tímido. Y la gente no cree. Ah, Yo digo, yo sí. soy muy tímido. Ahora estoy en modo... Sí. No trabajo, esto ya dejó de ser un trabajo para mí. ¿Cuántos años tenía entonces así? Cuando Y ahora aquella tengo vez? 36. Y 16 años menos. 16 20 años, años. no menos, 20, porque yo 19, 20 años tenía. Sí. Por ahí ¿Ya? más o menos, sí. 20 años. Sí, y Casi 20 yo años. recuerdo que cuando en una fiesta estuvimos y timidito, no querías ni salir en la foto, estaba medio escondidito por ahí. Escondido, no quería salir en la foto. Y después ya en otra ocasión, lo que yo recuerdo bien fue una Semana Santa, que ahí lo que ya tenían seguramente 18 y 19 años,
con Aldo y en una fiesta de Pascua. Que fueron y creo que amanecieron todos porque las visitas no regresaban esa noche. Amanecieron todos en una fiesta. Paraguay, mi Paraguay. Sí, ahora como que en Curuzuina. Así usábamos nosotros antes. Abrí nomás. En ese lugar estaba la iglesia vieja. Acá salimos a donde se encontraba la iglesia vieja. Exacto. En Acá. este lugar. Pegado estaba. Esto se dice que fue el primer cementerio de... Acá vas a un pozo vas a encontrar El primer cementerio de el Yutí. cementerio de Yutí. Entonces tenemos dos puntos. Acá se encontraba la iglesia vieja de Yutí y también se cuenta que fue el primer cementerio de Yutí. Correcto. Después se hizo un cementerio un poquito más allá, la otra manzana. Se llamaba San Roque. Sí. La ermita de San Roque. Ya, todo caído. Te cuento también que acá se hizo el primer partido de... ¿Cómo se llama? Tenis. ¿De tenis? En 1920, 21, 22, dice Luis Verón. ¿Sí? Sí. Pero o sea, había una foto que yo he visto que bien cerrado estaba la cancha de tenis con algo. No, yo creo que tengo la foto con algunas chicas de YouTube sacando en 1920 por ahí, 22. El primer partido de tenis del Paraguay Creo que se jugó acá. se jugó en la ciudad de Yutí. Exactamente. Allá. Y Luis Verón te va a decir eso, sí. Pues. ¿Sí o no? Luis Verón. Sí, él sabe eso. Bueno, y te cuento también que somos uno de los primeros también en jugar el fútbol. Porque en 1904 vinieron los ingleses a hacer primero a hacer la estación. La estación. Y el puente. Y ahí ya vinieron los ingleses y nos enseñaron a jugar fútbol. A veces la primera cancha de fútbol se hizo en la estación. Y de por ahí recién... Con los más de 400 años que tienen, podemos decir de que muchas cosas sucedieron por primera vez acá. Muchas cosas. Yo le di a la chica unas fotos en donde cuando hacía un programa de canal acá, Cablevisión, hice un video y saqué todo el puente, en fin, todas las cosas de la época, ¿verdad? Incluso la perforación del uranio, que vos no sabés eso que nosotros somos campeones en uranio. No. Vinieron en 1970 por ahí, vinieron los ingleses y después vinieron los canadienses hace poco, 2 o 3 años atrás. Yo tengo todo filmado, eso le pasé a la chica. Dice que del uranio pues se hace las armas, la bomba atómica, o se usa ahora en otras cosas. Y se perforó toda la ciudad. Pero yo digo también que también donde hay uranio, hay azufre, hay oro también. Nosotros estábamos diciendo de que lo que llevaban era oro, no uranio. Te quiero mostrar algo, don Pedro, y aprovechar que estás acá con nosotros. Que el recorrer el Paraguay me da grandes satisfacciones, ¿verdad? Conozco personas muy queridas que los adopto como amigos ya, ¿verdad?
historiadores y personas como vos, ¿verdad? Que queremos y admiramos ya de entrada. Y también la historia me conecta no solamente con personas, sino que con ciudades. ¿Verdad? Yo le conocí en la ciudad de Pirayú a una persona que hoy es un amigo, a Fernando Puentes, ¿verdad? Que históricamente su abuelo es el que cede parte del campamento Cerro León al Paraguay, ¿verdad? Sí. Es su familia, ¿verdad? Sí. Y a través de Fernando Puentes le conozco a dos personas más, ¿verdad? Carlín Daut y a Manuel Bachero. Él estuvo acá, es su papá. Manuel Bachero, el hijo de el doctor Manuel Ángel Bachero Maqui, a mi yutí querido. Ese fue el hombre más importante, un ícono como médico. Si yo te hablo de él. Y quiero ahora que me hables de él, ¿verdad? Acá está. Manuel Ángel Bachero Maqui. El libro de... Sí, yo tengo eso. Del papá de mi amigo. Entonces, gracias a Fernando Puentes le conozco al hijo del doctor Manuel Bachero y hoy en la ciudad de Yutí podemos decir que me siento un poco emocionado por esto, ¿verdad? Es decir, mira, pues yo le conozco al hijo de una persona que fue importantísima para la ciudad de Yutí. Manuelito, mi chiquitito, estaba cuando estaba por acá. Y vos sabés que él tenía una gran personalidad. De a poco ya reunió a la gente, formó una comisión pro centro de salud y se comenzó a trabajar. La verdad que sí, mediante él venían en carretas, venían las cosas, la arena, los ladrillos, todo. Y él ahí entusiasmado. Ese fue grande como persona y grande como médico. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note. Petrobras te invita a vivir la experiencia todo por el rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. En 1969, que embistió un toro el tren de carga. El toro, yo recuerdo bien, el toro era uno de los toros del hacendado Zarza, que tiene su... Un toro descarriló el tren. Un toro descarriló el tren. Bueno, papá hacía siempre, era maquinista, que él, cuando él veía el toro, ya minoraba la marcha. Imagínate un toro. Sí, y dice que paraba hacia 10 metros de él. No le tocaba el silbato, nada. Al rato el toro se retiraba. Papá conocía eso. ¿Iñarola toro? No, espera nomás. Y siempre le decía a los colegas maquinistas, traten bien ese toro,
es un peligro. Pero este señor dice que le dice su foguista, ya que o sea, coñan de toro, dice que le dice, vioñan de más, vioñan de yocota, dice que le dice. Ahí está. Y ya le tocó la bocina. Y ¿Quién no va a atajar? Y eso dice que le enfurece al toro, le tocaba la bocina, nunca nadie le tocó. Ahí estaba en la vía. Él le pasó el otro y al rato ya descarriló. La locomotora estaba así, se fue a quedarse allá entre 20 metros atrás con un alambrado, chocó ahí, los vagones todos acá partidos, todo por el toro. Mira qué hermosa historia. Se Historia era, real. Se dice que era el cuero del toro. Oh, dije hermosa historia, no es hermosa historia en el sentido de algo lindo, murieron personas, ¿verdad? Y después murió el foguista, murió después en Asunción. Pero... El doctor Bachero dijo, mira Pedro, le mandé al peo a ese muchacho, yo le salvé ya acá. Lo hubiera salvado acá. Un infarto, no sé qué, murió, algo por el estilo, no sé. Gracias por contarnos una pequeña parte de su historia y gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo se dice? Salimos de nuestro... Don Pedro. Y qué lindo, ¿verdad? Recordar primero a don Pedro Barbosa, hermano Agustín Barbosa. Sí, yo suelo escuchar. ¿Cuál es el tema que hizo él? Tapuijaeño. Tapuijaeño, eso, ¿eh? A veces algunos me dicen, yo no soy Pedro Barbosa, ¿qué hace esa? Tapuijaeño. No, ya sé viejo. Don Pedro que estará por los 93, 94 años. Por ahí ya. Nosotros estuvimos con él en la ciudad de Zapucay a sus 92 años. ¿Te acordás vos? 92 Creo años. que en el árbol genealógico de los Barbosa es un pariente del nuestro. Porque está la ramificación, ¿no? Pero me encanta. A veces digo, jata saludarla, se tocayo. Una vez me llamó una hija, sí, por WhatsApp. En Zapucay le van a encontrar. Y me llamó de Misiones, Argentina, y me dijo, yo soy hija de don Pedro Barbosa, el que es de Zapucay, y quiero mantener relaciones con la familia Barbosa. ¿Cómo no le recibimos? Pues nunca vino. Yo ya, pues lo mismo que estaba, que sí que vive todavía. Don Pedro, un placer. Igual. Guardo para la suerte un carbureí. Mi fresco tereré ya está preparado. No importa el lunes o si es feriado, no importa el día si está nublado. Natajupi, mi mano a la visera, a Tamboyo ya se embarca a mí. Al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí. Al Maracapú del Cambayechería y a la inmortal voz de Marco de Brí. Al Maracapú